Vamos a iniciar con la primera parte de la capacitación. Vamos a ir a la capacitación inicial, como si nunca hubiéramos abierto el sistema, pese a que ya todos saben cómo abrirlo, ¿sí? Por lo que yo quiero comenzar es por algo, le voy a dar un pantallazo de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Lo primero que vamos a ver que no estaba en el programa es algunas cositas de la consola que me parecieron muy importantes, nos parecieron importantes acá. Después vamos a ir por los parámetros del sistema en el módulo ejecutivo. Todo esto es lo que yo les estoy mostrando, después se lo vamos a compartir, así que quédense tranquilos. Vamos a ir a ver cómo cargar y configurar los medicamentos. Vamos a parametrizar lo que son los diagnósticos, los medicamentos. Vamos a ir a ver cómo configurar las acciones a seguir, ¿sí? Y vamos a ver cómo configurar los motivos de descarte. Y por último nos vamos a encontrar con lo que es la gestión de lotes, ¿sí? Vamos a ver cómo andamos con los tiempos para ver todo. Como yo les decía, lo primero que le quiero hablar es un poquito de la consola, ¿sí? Que nos parece algo muy importante, y vamos a ver 4 puntos de la consola, que es conexión remota, que cuando ustedes hacen clic se abre el TeamWeaver para que se puedan comunicar con nosotros y nosotros podamos o actualizar o capacitarlos en el uso del sistema. El segundo punto, y ahora voy a salir del PowerPoint y me voy a ir a la consola del sistema realmente, ¿sí? Vamos a minimizar acá. En la consola del sistema, ¿sí? La segunda opción es actualizaciones, que cuando ustedes quieran, cuando ustedes tengan internet, lo pueden hacer. Si hacen clic ahí, el sistema le va a preguntar si se quieren conectar con internet para buscar la última versión que tiene el sistema. Le dan a aceptar, siguen los pasos y el sistema se va a actualizar. Y la otra opción que quería yo mostrarles es muy importante, la opción de backup, ¿sí? El sistema nuestro está instalado en su computadora en forma local. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan que tienen que hacer copia de seguridad de su base de datos. Si seleccionan la opción backup, se me abre esto porque tengo el módulo ejecutivo abierto, permítanme un segundo que lo voy a cerrar, ¿sí? A ustedes se les va a abrir una solapa muy parecida a esta, ¿sí? Algunos la van a tener con una sola base de datos. Yo acá tengo muchas bases de datos en el sistema. Pero a ustedes les va a aparecer con una sola base de datos, tal vez, o dos, ¿sí? Tildadas, y por defecto les aparece el destino de la copia de seguridad en el disco C, carpeta SW, carpeta backup. Si ustedes le dan a aceptar, automáticamente genera la copia en ese lugar y les sale el cartel de que la copia se ha realizado de forma exitosa. Ustedes hicieron la copia de seguridad en la computadora, ¿sí? En algún momento esa computadora o se extravía o le llega a pasar algo y pueden correr el riesgo de perder la copia de seguridad si la tienen en la computadora, ¿sí? No es habitual que se rompa un disco rígido, pero se han roto los discos rígidos y no se han podido recuperar la información. Entonces, lo que ustedes deberían hacer eventualmente, una vez por mes, una vez cada 15 días, depende cada cuánto cargan información, lo que nosotros recomendamos es hacer esto. Hacen el mismo backup, pero no lo hacen en una carpeta local de la computadora, lo hacen en un disco extraíble. Por ejemplo, yo acá tengo una tarjeta de memoria, ¿sí? Selecciono la tarjeta de memoria, selecciono la base de datos que quiero copiar. Si ustedes tienen una sola, le va a aparecer una sola. Y seleccionamos aceptar. Es el mismo proceso, pero yo ahora tengo la base de datos copiada en una tarjeta extraíble que la saco y la llevo lejos de la computadora, no la llevo junto con la computadora. Y si le llega a pasar algo a mi notebook, yo tengo copiada la base de datos en un disco extraíble, ¿sí? O en una tarjeta de memoria o en un pendrive. No tiene que ser algo muy grande. Cualquier pendrive que hoy se compra tiene más de 32 GB, sobra para hacer copia de seguridad del sistema. Otra de las opciones son Dropbox, OneDrive, ¿sí? Cualquier almacenamiento en la nube. Eso es muy importante a la hora de guardar la base de datos. De todo lo que venimos explicando y de todo lo que vamos a explicar,
Hay tutoriales que también se van a estar mandando, así que quédense tranquilos y tranquilas. Vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que es la parametrización. Yo voy a abrir el sistema. Acá ustedes van a ver que aparecen un montón de bases de datos. El que no tiene el sistema multibase, que tiene una sola base de datos, directamente le abre el sistema para seleccionar los establecimientos, ¿sí? Y le abre el módulo ejecutivo. Vamos a ir a charlar un poquito de los parámetros. Vamos a ingresar a herramientas, parámetros, y vamos a ingresar a parámetros del sistema. Los parámetros del sistema son muchos, ¿sí? Hay algunos puntuales que tendríamos que tocar y hay algunos que podemos tocar nosotros. Cuando digo nosotros, me incluyo que no soy veterinario, nosotros solos, sin necesidad de tener un veterinario, muy poquitos, pero la mayoría de los parámetros tendríamos que hacerlo con nuestro veterinario al lado o consultándole. Eso es lo ideal, ¿sí? Cuando me refiero a que nosotros podemos tocar los parámetros, solamente podemos tocar los parámetros de las cosas que tenemos conocimiento, ¿sí? Y no de las cosas que tienen injerencia en la parte reproductiva un veterinario. Pero básicamente lo que yo les voy a contar ahora es cómo parametrizar el sistema en el uso del sistema y no en la parte reproductiva, ¿sí? Tenemos un glosario de lo que son todos los parámetros y dónde repercuten en cada parte del sistema. Lo que yo les quiero contar es cómo, lo que yo le voy a capacitar acá es no es parametrizar parámetro por parámetro, sino que cómo es el formato general del parámetro, de cómo parametrizar, perdón. Si ustedes tienen más de un establecimiento en el sistema, uno o más de uno, siempre lo ideal es hacer los parámetros en global. Fíjense, yo voy a desplegar ahora el global, ¿sí? Y yo en esta base de datos tengo la castaña, el establecimiento de la castaña. Selecciono la castaña, ustedes van a ver que tengo tildado casi todos los parámetros como USA global, menos el diagnóstico de preñez, lo vamos a tildar como USA global también, ¿sí? Lo ideal es que todos los parámetros, que primero parametricemos los parámetros en global, ¿sí? Entonces, yo hice el cambio, seleccioné todos los globales, ¿sí? Tildé todo global, le doy guardar, y me vengo otra vez acá arriba a parametrizar acá. ¿Por qué les digo que tenemos que parametrizar en global? Vamos a suponer que en este caso yo estoy en la base de datos con el establecimiento de la castaña, pero mañana compro un nuevo establecimiento, alquilo un nuevo establecimiento, ¿sí? Y yo podría utilizar los parámetros que tengo en global o algún parámetro adaptarlo al establecimiento nuevo. Pero me tengo que basar en la primera parametrización, que es global, ¿sí? Entonces, voy a elegir todos los parámetros que tenemos acá para elegir. Vamos a puntualizar en uno o dos parámetros, ¿sí? Vamos a definir, por ejemplo, los días de gestación de mi rodeo. Y los días de gestación por medio son 283, 282 días. Depende, hay establecimientos que son más o son menos, ¿sí? Después vamos a ver puntualmente para cada establecimiento cuál es el día de gestación promedio. Hay un reporte que nos da eso. Pero en los parámetros, en global, yo voy a dejar los días de gestación promedio que me va a dar el veterinario, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos en esta base de datos más de un establecimiento, ¿sí? Y yo quisiera seleccionar para todos los establecimientos de la base de datos 282, menos para el establecimiento de la castaña, que en ese establecimiento, ¿sí? Tenemos un promedio de 278 días de gestación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el global lo dejamos en 282. Vamos a seleccionar el establecimiento La Castaña. Vamos a ir a los días de gestación. Vamos a destildar que no use más el global. Y le vamos a poner 278 días de gestación. Y lo vamos a guardar, ¿sí? Entonces, ahora el establecimiento La Castaña tiene 278 días de gestación, ¿sí? Para una gestación normal en ese establecimiento, pero tenemos el global con 282 días. Por lo tanto, si yo voy agregando más establecimientos a esta base de datos y me rijo por el parámetro global, todos los establecimientos van a tener 282, menos, voy otra vez a la castaña,
la castaña que tiene 278. ¿Sí? Vamos a dar el mismo ejemplo para otro parámetro que podría ser diferente en varios establecimientos. Vamos a suponer, yo voy a ir al global nuevamente, ¿sí? Y el parámetro días del parto para que aparezca el primer celo, este parámetro rige en el listado de animales a tacto, ¿sí? Y saca los animales, recluta los animales posparto, en celo demorado posparto, a los 45 días. Pero vamos a suponer que en todos los establecimientos de mi base de datos yo lo tengo en 45 días y en la castaña lo quiero tener en 60 días, ¿sí? Porque me demoro un poquito más para darle servicio a los animales. Entonces, en la parte global lo dejo en 45, me voy a la castaña, días del parto para que aparezca el primer celo, lo destildo como global y lo dejo en 60. ¿Sí? Todos los establecimientos de mi base de datos van a estar con 45, menos la castaña, que lo dejé en 60. Le damos guardar y ya quedan guardados los parámetros. Fíjense que la castaña está destildado y tiene 278 días y 60 días para el parámetro que cambiamos. Y si nos vamos a global, en el global sigue estando en 45 y en 282. ¿Sí? Es muy importante saber diferenciar lo que es global al establecimiento porque esto también aplica en los listados y reportes del sistema. Luego, si ustedes quieren saber puntualmente para qué sirve cada uno de los parámetros, vamos a generar una capacitación de parámetros exclusivamente y le vamos a mandar la invitación. No obstante, si están necesitando saber para hoy o para mañana para qué sirve tal o cual parámetro, pueden llamar a la mesa de ayuda y ahí evacúan todas las dudas rápidas de ese parámetro puntualmente. Básicamente lo que yo quería darles es un pantallazo de lo que es, de cómo se configuran en forma macro los parámetros y cómo diferenciar el global del establecimiento. Si hay alguna duda, no se olviden de escribir en el chat que tanto Celeste, Elizabeth y Gisela me interrumpen y la vamos respondiendo. Vamos a pasar a lo que es medicamentos, ¿sí? A cómo configurar los medicamentos. Mati, buenas Sí, tardes a todos. Mati Gerardo tiene una consulta, está ahí en el chat, si querés sí. leerla y bueno, aclarar su duda. ¿Querés leerla, Eli? Sí, Gerardo consulta, sí, teniendo el backup en dos PC, puede evitar el uso de un disco extraíble. Sí, porque ahí tiene, o sea, ahí tendría la base de datos ya, la segunda PC sería como un disco extraíble. Por más que la utilizaría, utilizaría un disco extraíble. Gerardo, no tengo sin sano, Gerardo, para hoy. Sí, sí, se puede evitar tranquilamente el disco extraíble de esa forma. Hola, Seguimos. buenas tardes. Vamos, sí, perdón. No, listo, que no había más consultas por el momento. Gracias. Que Vamos a los medicamentos, dijimos. Partimos. Parámetros. Ingresamos, o sea, en el módulo ejecutivo, disculpen, ingresamos a parámetros y nos vamos a medicamentos. No sé por qué agarré medicamentos primero. Fantástico. A ver, en el sistema, si abrimos medicamento y le damos buscar, nos van a aparecer todos los medicamentos que hay en la base de datos. ¿Sí? Vamos a tener más o menos medicamentos. El sistema viene con algunos medicamentos básicos. ¿Sí? Creo que son algo de 22 medicamentos que viene ya del sistema. Pero ustedes van a encontrar a veces en muchas bases de datos con muchísimos medicamentos que no utilizan. ¿Sí? Esta base de datos, por ejemplo, tiene 166 medicamentos que estoy seguro que solamente se utilizan la mitad como mucho. ¿Sí? Entonces, qué es lo que le aconsejo yo, tanto en medicamento como en diagnóstico o como en acciones a seguir? Lo primero que tienen que hacer es inactivar lo que ustedes saben que no se utiliza hace mucho tiempo. No pasa nada si lo inactivamos. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a inactivar fluoroxina. ¿Sí? Venimos acá, sacamos la tilde de activo y le damos guardar.
automáticamente Fluoroxin deja de estar activo y pasa a estar inactivo. Si yo tildo inactivo acá arriba y le doy buscar, me voy a encontrar, si lo acomodo por orden alfabético, con Fluoroxin, que acá está. Este es el que acabo de inactivar yo. ¿Sí? ¿Qué pasa si me equivoqué, que no lo tenía que inactivar? Vengo nuevamente, lo activo, le doy guardar y pasa a estar activo Fluoroxin nuevamente. Si lo acomodamos por orden alfabético, lo vamos a encontrar. Me lo perdí. Fluoroxin. No lo veo. Ah, perdón, no cambié activo de arriba, sigo estando en inactivos. Si vengo acá a activos y le doy buscar, tengo Fluoroxin nuevamente activo. ¿Sí? ¿Por qué les digo yo que lo ideal es inactivar los medicamentos que no se utilizan? Para no tener tantas opciones para elegir. Uno cuando tiene muchas opciones es mucho más simple cometer un error cuando carga datos. Inclusive, si tenemos que llevar todos estos medicamentos para el móvil, ¿sí? Si estamos adelante de una vaca haciendo tacto o lo que sea en el móvil, si tenemos 25 medicamentos o si tenemos 160 medicamentos para scrollear, es mucho más simple si tenemos menos cantidad de medicamentos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendrían que hacer cada uno de los usuarios es entrar a los medicamentos, buscar y ponerse a inactivar todos los medicamentos que ustedes creen que no se están utilizando en el sistema. ¿Por qué digo creen? Porque si son los que cargan datos, van a saber qué medicamentos se utilizan más o menos, ¿sí? Y automáticamente van destilando los medicamentos que no se utilizan. Dicho eso, vamos a ver cómo dar de alta un nuevo medicamento. Acá tenemos dado de alta varios, vamos a ver después cómo editarlos. Vamos a crear un medicamento nuevo, seleccionando el nuevo abajo a la izquierda de la pantalla. El sistema nos va a solicitar un código que no es obligatorio, ¿sí? Ustedes ven acá a la izquierda que los códigos, hay muchos códigos repetidos, ¿sí? ¿Por qué permitimos repetir códigos? Porque a la hora de cargar información, si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 o 5 prostaglandinas que se suelen cargar PG más pintura, PG más parche, ¿sí? Vamos a dar de alta todas las PG con el mismo código, vamos a suponer código 5. Entonces, cuando estamos cargando datos, ponemos código 5 Enter y nos trae las 4, 5, 10 PG prostaglandinas que hemos dado de alta y elegimos de ese menú chiquitito y no tenemos que elegir del menú grande. Ya cuando demos carga de información, se los voy a mostrar. Pero simplemente por eso permitimos repetir códigos en el sistema. Entonces la gente agrupa lo que son medicamentos con un código, lo que son prostaglandina con otro, lo que son GNRH con otro, ¿sí? Eso es habitual hacer en el sistema si es que se utilizan códigos para cargar. Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a usar código para cargar porque tampoco cargo mucha información. Sé que la gente que carga muchos datos en el sistema, con código va mucho más rápido. Porque se acuerdan que el código 1 es vacía normal, que el código 3 es prostaglandina, entonces va mucho más rápido la carga de datos. Ponemos el código que querramos o ninguno, ¿sí? Le vamos a poner código 10 y luego elegimos el tipo de medicamentos que vamos a cargar. En realidad tenemos 3 tipos de medicamentos. Uno que es normal, que es para cargar todos los medicamentos curativos, por así decirlo, o de prevención, de profilaxis, lo que son las vacunas, lo que son los antibióticos, algún tratamiento de pata, ¿sí? Algún tratamiento de ubre, se puede catalogar como diagnóstico normal. Perdón, los medicamentos normales. Los medicamentos normales son los que no tienen ninguna injerencia en la parte reproductiva. No son ni protocolos reproductivos ni IATF. ¿Tá? Entonces, un medicamento normal podría ser penicilina, ¿sí? O amoxicilina. Y ahí damos de alta el medicamento. La descripción que le demos al medicamento no importa, ¿sí? La descripción yo siempre digo que puede ser Amox Pepe, por ejemplo, que vendría a ser la marca de la amoxicilina, o simplemente amoxicilina. Tenemos que tener en cuenta que si damos de alta muchos medicamentos, después se nos arma un lío importante a la hora de cargar. Ahora, vamos a suponer, yo quisiera cargar amoxicilina Pepe y amoxicilina Juan, porque siempre compro 2 marcas de amoxicilina y quiero analizar cuál funciona mejor.
¿sí? O hacer un análisis de performance del medicamento y ahí sí vamos a ponerle el nombre. Una vez que le colocamos la descripción, simplemente seleccionamos guardar y AMOXPepe pasa a formar parte de la base de datos de medicamentos. AMOXPepe, por orden alfabético, acá está AMOXPepe que lo hemos cargado recién. ¿Sí? Perfecto. Vamos a suponer que nos equivocamos en cargar AMOXPepe, queríamos cargar amoxicilina o todo con mayúscula, lo seleccionamos, ponemos ver ficha, venimos acá a la descripción y le cambiamos lo que le queramos cambiar. ¿Sí? Inclusive podemos cambiarle el código o el tipo de medicamento. Vamos a dar de alta ahora un medicamento protocolo o IATF. Los medicamentos protocolos IATF son los que tienen alguna injerencia en la parte reproductiva y se pueden analizar reproductivamente. Entonces, si seleccionamos un medicamento de tipo protocolo o de tipo IATF, nos va a preguntar y nos va a solicitar que le carguemos los días. ¿Los días qué son? Son los días de efectividad de ese medicamento desde que se colocaron hasta el momento que se le da servicio a la vaca. Por ejemplo, si nosotros cargamos un protocolo, ¿sí?, que es una prostaglandina, le vamos a preguntar al veterinario cuánto tiempo de efectividad tiene una prostaglandina. Nos va a decir entre 4 y 5, o 4 y 6, o 3 y 6, depende qué prostaglandina, depende cómo es la aplicación y demás, ¿sí? Pero le tenemos que preguntar al veterinario. Y acá vamos a colocar los días de efectividad que tiene esa droga. Los días de efectividad para lograr lo deseado para esa droga, ¿no es cierto? Lo deseado para una prostaglandina es que a los 5 días manifieste celo, por lo tanto le vamos a colocar 5 días. Se inyecta la prostaglandina y después se analiza cuántos animales se le dio servicio antes de los 5 días. Básicamente para eso es los días de efectividad. Si vamos a dar de alta no un protocolo, sino un IATF, ¿cuál es la diferencia entre el protocolo y IATF? La diferencia es interna en el sistema, porque nosotros podemos analizar o protocolos o IATFs, pero en realidad la carga es la misma. Un IATF es una inseminación a tiempo fijo, por lo tanto, desde que se colocó hasta que se insemina la vaca sabemos cuántos días fijos hay. Un protocolo, desde que se lo colocó hasta su eficiencia, hay un paraguas de días que puede llegar a ser o no. Por lo tanto, no es un día fijo, sino que es un paraguas de X cantidad de días. El IATF sabemos que es un día fijo. Vamos a darle un IATF de 10, de 12, de 14 días, depende la duración de ese IATF, ¿sí? Y en la descripción del IATF vamos a colocar, en realidad, lo que nosotros querramos. ¿Qué es lo que se coloca habitualmente? Se le puede dar un nombre a ese IATF y uno guardado tiene el resumen de lo que es ese IATF. Al día 1 se le coloca tal droga, al día 2 tal droga, al día 5 tal droga. O lo que hacen generalmente los usuarios es colocar la secuencia de las drogas. Vamos a armar uno, por ejemplo, que es PG más GNRH, ¿sí?, más dispositivo irradiante, más PG, por ejemplo. ¿Sí? Ese podría ser, no sé si existe este IATF, les aclaro, pero ese podría ser un nombre para un IATF. Y ahí tenemos todas las drogas que le van al IATF. O simplemente podríamos ponerle IA mayúscula o minúscula indistinto, IATF 1. ¿Sí? Y sabemos que ese IATF 1 lo tenemos anotado en una agenda que tiene tal droga y cómo se coloca. ¿Sí? Es indistinto el nombre. El nombre no va a tener repercusión en el sistema. Lo que va a tener repercusión en el sistema es si es protocolo o si es IATF y los días de eficiencia. ¿Quedó claro esto de los días de eficiencia de un protocolo en IATF? Bien. Recuerden inactivar los medicamentos que no se utilizan. Pasamos ahora a lo que es
la configuración de diagnósticos. Es algo muy similar a los medicamentos, el formato, pero tiene algunas variantes. Si nos vamos a lo que es parámetros, o sea, nos vamos a herramientas, parámetros, diagnósticos, nos vamos a encontrar con la misma grilla que medicamentos, ¿sí? Difiere un poquito porque tenemos grupo, subgrupo, grupo de visualización y la descripción, si es peripartal o no y si está activo. Les recomiendo lo mismo. Vayan a la última columna, inactiven los diagnósticos que hace muchísimo tiempo que no utilizan. Lo bueno de todo esto es que si alguna vez lo utilizaron, lo mismo que los medicamentos, en la ficha va a seguir quedando el medicamento o el diagnóstico, pero no nos va a molestar a la hora de cargar datos, ¿sí? Entonces, primero limpiamos, después configuramos. Vamos a dar de alta un diagnóstico, me parece la mejor forma de explicarlo, ¿sí? Vamos a dar de alta un diagnóstico. Ustedes es muy probable que no tengan acá muchos subgrupos, ¿sí? Es probable porque esto salió después, hace relativamente poco tiempo, ahora les voy a explicar para qué sirve. Vamos a dar de alta un diagnóstico nuevo. Automáticamente, lo voy a poner acá en lo blanco, me aparece la ficha del nuevo diagnóstico. Tenemos 5 grupos de diagnóstico. Normal, patologías reproductivas, patologías de ubre, patologías metabólicas, patologías de pata, patologías digestivas y otras patologías. Si nosotros damos de alta un diagnóstico normal, no nos va a pedir su grupo, ¿sí? Un diagnóstico normal puede ser un OK, un Barcía normal, un Vacía cicla, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, yo voy a cerrar acá esta ventana y voy a filtrar todos los diagnósticos del grupo normal que tengo en esta base de datos, ¿sí? Y acá tenemos 20 diagnósticos de grupo normal. OK, vacía normal, funcional normal, vacía con grueso, matriz caída, ¿sí? Son todos diagnósticos que el usuario de esta base de datos no los quiso poner como un diagnóstico de patología, sino como normales, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos diagnósticos? Son solamente informativos y pasan a formar parte de la ficha del animal. No tienen ninguna repercusión en ningún listado a futuro para el animal. Ahora vamos a ver los demás. Dijimos que seleccionamos nuevo, elegimos grupo normal, subgrupo no nos habilita para colocar nada, y simplemente colocamos la descripción, normal, mayúscula, minúscula, como ustedes quieran, la descripción del diagnóstico, o normal más, normal menos, normal cicla, normal 1, normal 2, normal 3, como el diagnóstico que ustedes quieran dar de alta para categorizar un animal, por ejemplo. Una abreviatura, las abreviaturas se utilizan a veces en los listados, si uno parametriza elegir ver diagnósticos con abreviatura para que no sean tan largos, lo puede elegir y se le pone una abreviatura fácil de interpretar, NR como normal, ¿sí? O NRL, o NL, la que ustedes quieran, no hay un formato de abreviaturas, y lo que sí pregunta el sistema es ¿a dónde lo quiere ver este diagnóstico normal? Si lo quiere ver en un examen genital, en una enfermedad de ubre, en una enfermedad de pata o en un evento sanitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos crear diagnósticos para verlo solamente en un examen genital, diagnósticos para verlo solamente en eventos sanitarios, o algún diagnóstico de ubre o de pata para verlo en esas patologías. Y de esa forma evitamos tener un montón de diagnósticos en todos los eventos que vamos a cargar. Una vez que selecciono dónde lo quiero ver, lo guardo y ya pasa a formar parte de los diagnósticos normales. Puedo dar de alta 18 diagnósticos normales, el sistema de descripción normal. El sistema no valida si ya existe un diagnóstico con la misma descripción, por lo tanto no hay ningún problema. Por eso lo lindo es hacer esto cuando uno da de alta. Primero miro qué voy a dar de alta y lo filtro como para no duplicar diagnósticos. Vamos a hacer lo mismo con un diagnóstico de grupo patología reproductiva. En esta base de datos tenemos todos estos diagnósticos de patología reproductiva.
Metritis, fíjense, ¿está repetido? No. ¿Por qué? Porque tengo una metritis que lo cargo en examen genital y tengo una metritis que lo cargo en evento sanitario o en el análisis del periodo de transición de las vacas, que es el evento sanitario también. Lo mismo pasa con endometritis, lo veo en los dos lugares. Esto se hizo así porque en su momento el veterinario cargaba un tipo de diagnóstico y el operario del periodo de transición, por ejemplo, si no iba al veterinario, cargaba otro tipo de diagnóstico, entonces era para diferenciarlos, ¿sí? Pero básicamente tienen la misma función los dos diagnósticos. Vamos a darlo de alta, vamos a dar de alta uno nuevo, ¿sí? De patología reproductiva. Nuevo, venimos acá, ponemos de tipo patología reproductiva, tenemos que elegir un subgrupo, ¿sí? Si vamos a dar de alta, por ejemplo, que he visto en algunas bases de datos, metritis purulenta o metritis de grado 1. Vamos a dar de alta metritis de grado 1. ¿De qué subgrupo es? Del subgrupo metritis. Por lo tanto, para el sistema va a ser una metritis. Para el usuario del sistema va a ser una metritis grado 1. Pero en el sistema se va a identificar como metritis. Metritis grado 1. Uy, bueno, al revés. Ese es el problema cuando dejamos la mayúscula. En descripción le podemos poner lo que queramos, pero el sistema la va a tratar siempre como una metritis. Cuando hacemos un análisis de periodo de transición, por ejemplo, y queremos ver cuántas metritis tenemos, vamos a suponer que tenemos grado 1, grado 2, grado 3, el sistema va a tener dos reportes. Uno que te va a decir la cantidad de metritis que tuviste y el otro que te va a caracterizar cuántas de grado 1, cuántas de grado 2 y cuántas de grado 3. Pero van a ser todas del subgrupo metritis. La abreviatura lo mismo, y acá vamos a elegir si lo queremos ver en evento sanitario o en examen genital. Cuando damos de alta una patología, ya sea reproductiva, cualquier patología que no sea de grupo normal, siempre yo aconsejamos acá en dejar tildado como analizarla como peripartal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier patología, si está cargada dentro del periodo del periparto, del libro 21 días antes, 21 días después, que eso se puede configurar si queremos verlo más días para adelante o más días para atrás se puede configurar. Cualquier patología que esté cargada dentro de ese rango de días, el sistema la va a analizar como del periodo de transición. Y cualquier patología que carguemos, ya sea digestiva, de pata, de ubre, reproductiva, la va a tener en cuenta como peripartal. Si vamos a dar de alta una patología y nunca la queremos analizar en el periodo de transición, sí destildamos peripartal. Pero si queremos analizar cualquier patología, lo dejamos tildado. Y así vamos a ir dando de alta lo que son las diferentes patologías. Lo mismo vamos a hacer para patologías de ubre. La única diferencia, vamos a cerrar, la única diferencia de la patología de ubre es que vamos a tener subgrupos específicos de ubre, ¿sí? Y esta patología se va a ver solamente en enfermedad de ubre, por defecto. Cuando cargamos eventos de ubre. Vamos al mismo ejemplo. Si nosotros queremos dar de alta una mastitis de grado 1, de grado 2 o una mastitis solamente, vamos a seleccionar el subgrupo mastitis, ¿sí? Y le vamos a colocar mastitis. ¿Sí? Ahora bien, si queremos dar de alta mastitis de grado 1, grado 2, grado 3, ya la vamos a tener que encasillar en lo que son los diferentes tipos de mastitis que hay en los subgrupos. Lógicamente ahí le vamos a preguntar al veterinario en qué subgrupo vamos a alojar cada uno de los diagnósticos. ¿Está? Básicamente lo mismo se hace para cualquier grupo de diagnóstico que queremos dar de alta, ya sea patología metabólica, van a ir cambiando los subgrupos, ¿sí? Patologías de pata, van a ir cambiando los subgrupos, y patologías digestivas, que también van a ir cambiando los subgrupos. Vamos a suponer de que que queremos dar una patología que no entra dentro de patología reproductiva, de ubre, metabólica, de pato digestivas, ¿sí? Ahí, para eso tenemos
el grupo de otras patologías que no tiene subgrupos, ¿sí? Y acá podríamos dar de alta otras. O alguna patología que no forma parte de ninguna de las anteriores. El consejo siempre es tratar de cargar la menos cantidad de diagnóstico otros, porque el otro no se puede estudiar. No podemos estudiar un diagnóstico otro. Entonces lo ideal sería tener la menos cantidad posible de diagnóstico otros. Seguimos con lo mismo. Los códigos también se pueden repetir o se pueden obviar, ¿sí? Como acá, que tenemos 2 diagnósticos sin código. Y le vuelvo a repetir que lo ideal es filtrar acá por tipo de patología, simplemente para tener un pantallazo de lo que ya tenemos creado para poder dar de alta o no diagnóstico nuevo, para no dar de alta diagnósticos porque sí. Ahora, bárbaro. Si estamos hablando de un sistema relativamente nuevo, no vamos a tener todos los diagnósticos en su grupo, menos los normales que no tienen su grupo, los demás están todos en su grupo. Si es un sistema que está hace tiempo ya instalado, les aconsejo que agrupen los diagnósticos por subgrupos utilizando el asistente. ¿Cómo es? Vienen para acá. Primero, inactivan lo que no usan para no trabajar de más, inactivan lo que no usan y después se vienen acá y utilizan el agrupador del asistente. Seleccionan acá, acá les explica, ¿sí? Es un wizard, un siguiente de cómo hacerlo, ¿sí? Y les va a ayudar a subagrupar todos los diagnósticos en subgrupos y subgrupos. Entonces, le dan siguiente y empiezan. Empiezan por el primer subgrupo de las patologías reproductivas, que es cervicitis, ¿sí? Que es cervicitis. Por lo tanto, vamos a agrupar el diagnóstico cervicitis, ya está agrupado. Si le damos siguiente, vamos a agrupar todos los diagnósticos que ingresarían en el grupo de retención de placenta. Por supuesto que ya tengo esos 2 diagnósticos. Acá no hay ningún diagnóstico que no esté agrupado. Si le damos siguiente, vamos a agrupar todos los diagnósticos que estarían en el subgrupo de metritis. Acá, si ustedes no lo tienen agrupado, van a aparecer un montón de diagnósticos y van a tildar solo los que pertenecen a su grupo de metritis. ¿Sí? Acá no podemos, esto es figurita repetida, metritis, retención de placenta, pero nos podemos encontrar con algunos diagnósticos que están dando de alta, como metritis 1, metritis 2, metritis 3, acá seleccionaríamos los 3 diagnósticos. ¿Me explico? Esto es muy bueno porque a la hora de hacer análisis del periodo de transición, utilizamos la subagrupación de los diagnósticos. Lo podemos hacer en cualquier momento, no hay ningún problema. Y si no sabemos cómo hacerlo solos y no lo interpretamos, llamamos a mesa de ayuda y ahí lo hacemos. Bien, me parece, yo ya lo tengo claro el diagnóstico, pero bueno, si quedó alguna duda, lo volvemos a rever, no hay ningún problema. Bárbaro. Vamos a ir a la parte de acciones a seguir. ¿Sí? Las acciones a seguir en las indicaciones de rechazo, en las acciones a seguir hay indicaciones de rechazo que se confunden con los descartes de las vacas. Por eso quiero hacer un paréntesis aparte. Vamos a ingresar al módulo ejecutivo, vamos a ir a parámetros y vamos a ingresar a acciones. ¿Sí? Lo mismo, el mismo formato, le damos buscar. Si tenemos mucha y sabemos que no la vamos a usar nunca, las inactivamos, ¿sí? Después las volvemos a activar, no hay ningún problema. Vamos a dar de alta una nueva acción a seguir. Las acciones a seguir son de 2 grupos importantes, ¿sí? Acá hay más, pero hay 2 grupos muy importantes. Una es rechazo, ¿sí? Y los otros grupos son revisar. Tengo rechazo y revisar. También vamos a ver las otras, pero las más importantes son rechazo y revisar. ¿Para qué vamos a dar de alta una acción de rechazo? La acción de rechazo la damos de alta para cargarle a cualquier vaca que no queremos tenerla más reproductivamente en el establecimiento. Esa vaca produce leche, come, pero no queremos preñarla más. Por lo tanto, esa vaca, lo más probable, que en el próximo camión se vaya. ¿Sí?
pero no queremos que forme parte de la población reproductiva de nuestro rodeo. Y no queremos darle más servicio. ¿Por qué no queremos más preñarla? Porque tiene algún problema. Entonces, vamos a dar de alta una indicación de rechazo por reproducción, por ejemplo. ¿Sí? Porque no se preña, o una vaca que aborta mucho, o es una vaca que tiene la ubre caída, y en vez de reproducción le podríamos poner ubre caída. ¿Sí? O es una vaca que está vieja y ya no la quiero preñar más, voy a dar de alta una indicación de rechazo por vieja, que es lo más probable que ya la tenga de alta acá, ¿sí? Voy a dar de alta una indicación de rechazo por vieja, y ahí esta indicación de rechazo se la vamos a cargar en cualquier evento del sistema a las vacas que no queremos preñar más. Entonces, automáticamente, esta vaca que está vieja, le vamos a tener que cargar un motivo de descarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta vaca que indicamos para rechazo se va a vender, por eso la estamos indicando para rechazo, y tendríamos que buscar un motivo de rechazo válido referente a la indicación de rechazo que cargamos, que sería vieja o por edad. ¿Sí? Entonces, cargamos. ¿De qué grupo es la nueva acción, que es una acción de rechazo? Cargamos la descripción, que es vieja, y cargamos vieja, podríamos ponerle fin vida útil, ¿sí? La descripción no va a tener ninguna repercusión en el sistema. Lo que sí va a tener repercusión es el grupo y el motivo de descarte. ¿Por qué le cargamos un motivo de descarte? Porque esta vaca que yo le cargué en la indicación de rechazo la voy a vender, y cuando la vendo me va a aparecer este motivo sugerido para cargarlo. ¿Sí? Entonces, si le indiqué de rechazo por fin vida útil, el sistema me va a traer que el motivo de descarte es por vieja. Salvo que antes de venderla se muera, y ya el motivo de rechazo no va a ser vieja, si se murió de vieja así, vamos a suponer que se murió por algún accidente, ¿sí? Que pueda ocurrir en el establecimiento, y le voy a cargar el motivo de la muerte de ese animal. Pero no si la vendo, que me va a traer vieja. Espero no haberle hecho mucho despelote. Eso es una indicación de rechazo. Tengo que cargarle el grupo, una descripción y el motivo de descarte asociado a esa indicación de rechazo. Si nosotros filtramos acá por el grupo indicación de rechazo, perdón, y le damos a buscar, tenemos estas acciones a seguir que ya están cargadas, ustedes tendrán otras. Si hay alguna que no queremos utilizar, la inactivamos, pero básicamente estas son las indicaciones de rechazo. Esta es algo que no tuviera que existir, sin datos, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente a veces está, porque no hay datos de por qué se indicó para rechazo, o por qué se descartó, o por qué se le cargó algo, pero tenemos que tratar de cargar lo menos posible. Eso es un tipo de acción a seguir, ¿sí? La acción a seguir de indicación, la acción a seguir de rechazo. Ahora vamos a ver otro grupo que es de revisar, ¿sí? Puedo cargar una indicación de revisar a cualquier vaca. ¿Para qué me va a servir esa acción a revisar? Para verla en el próximo tacto, ¿sí? Y ahí tengo dos tipos de acciones a revisar. Una que es revisar no las, que ya viene en el sistema. Una que es revisar no las. Entonces, ¿qué pasa con esa vaca? Además de cargarle una acción a revisar que me la va a traer en el próximo tacto, esa vaca queda no liberada a servicio, ¿sí? ¿Hasta cuándo queda no liberada a servicio? Hasta que yo la tacte en el próximo tacto y le cargue, por ejemplo, un vacío normal, ¿sí? Entonces, le cargo una acción a revisar del grupo no las, revisar no las, y la vaca me viene al próximo tacto para revisar, pero queda no liberada a servicio. Por lo tanto, no me sale ningún listado de animales a servir, porque yo conscientemente no quiero darle servicios a vaca. Y después pasamos a las otras acciones a revisar, que no es la acción no las, que solamente me va a sacar la vaca para revisarla en el próximo tacto. Y puedo dar de alta cualquier acción a revisar, ¿sí? Que a mí se me ocurra. Esta acción a revisar, esta descripción,
va a salir en el tacto. Vamos a suponer que le cargamos una acción a revisar de controlar. En el tacto me va a salir la vaca a revisar para controlar. ¿Sí? Podría dar de alta, acá hay dar de alta desvasar, por ejemplo, revisar la próxima visita, revisar y hacer progesterona. ¿Tá? Entonces, esa vaca a tacto me va a salir con motivo revisar y en la descripción hacer progesterona. Podemos dar de alta la cantidad que queramos. Si seleccionamos una nueva y seleccionamos del grupo revisar, acá le podemos poner lo que queramos. ¿Sí? Desvasar, aplicar PG, cambiar caravana, revisar ID electrónico, que ahora se viene, porque a lo mejor no me coincide con el que tiene cargado en el sistema. ¿Está? Entonces, le vamos a cargar una acción a revisar al animal para que me la traiga en el próximo tacto. ¿Para qué? Para revisar el ID electrónico. Y por último, tenemos las acciones de tratamiento al secado. ¿Por qué digo por último? En realidad acá tenemos otras que son general y de inducción a lactancia que no se utilizan más, ¿sí? No tienen ninguna implicancia, pero ahí quedaron las acciones generales que no son ni de rechazo ni son de revisar, ¿sí? Que estaban creadas en algunas bases de datos, y las acciones de inducción a lactancia se utilizaban antes para colocarle estas diferentes baterías de hormonas a los animales para hacerle la inducción a lactancia, el famoso parto químico. ¿Sí? Por eso voy a explicar la que me queda, que es del tratamiento al secado. ¿Sí? ¿Para qué vamos a dar de alta una acción de tratamiento al secado? Para colocarle una medicación diferente a una vaca cuando la vamos a secar. Entonces, acá le vamos a colocar pomo, por ejemplo, ¿no? Pomo Juan, para no nombrar ninguna marca de pomo. A esta vaca, cuando la seco, yo a todas las vacas le pongo el pomo que compré, el pomo clásico que compré, pero a esta vaca le quiero poner el pomo Juan. Entonces, le voy a cargar una acción a seguir de tratamiento al secado, pomo Juan, y cuando saquemos el listado de vacas a secar, en la columna tratamiento me va a aparecer pomo Juan. ¿Sí? Entonces, toda la vaca que tenga cargada una acción de tratamiento al secado, me va a salir con pomo Juan, le cargo el secado y automáticamente esa acción queda liberada, ¿sí? Porque en la próxima lactancia la puedo llegar a secar con cualquier otro pomo que elija. Es poco usada, ¿sí? Es poco usada, pero es una acción más. Entonces tenemos, para hacer un repaso de acciones, tenemos 3 tipos de acciones importantes. Una que es revisar, que es para revisar en el próximo tacto, y puedo dar de alta la cantidad que quieras. Otra que es una acción de rechazo, de indicación de rechazo, que van a ser todas las vacas que no quiero más inseminar y que en teoría las voy a vender en el próximo camión por cualquier motivo. Y tenemos la acción de tratamiento al secado para secar una vaca. Bueno, acá hay una, por ejemplo, cargada de cirugía al secado, ¿sí? Cirugía de pezón, que también es válido. Cada vez que vamos a secar vacas, en el listado de vacas a secar, aparece el tratamiento diferenciado para esa vaca. Y acá damos por finalizado lo que es acciones. Cuando demos el listado de tacto, ¿sí? Y el listado de vacas a secar, ahí vamos a volver a mencionar lo que son las indicaciones a revisar y las indicaciones de tratamiento al secado. Si nos vamos a parámetros, en el módulo ejecutivo, herramientas, parámetros, y nos vamos a mantenimiento del motivo de descarte, ¿sí? Aquí vamos a poder ver, modificar y dar de alta lo que son motivos de descartes en el sistema.
Lo mismo, si tenemos muchos motivos de descarte, inactivamos y nos quedamos con los motivos de descarte que realmente queremos usar, ¿sí? Y los motivos de descarte están diferenciados en distintas categorías, ¿sí? Esas categorías son motivo de descarte por patología reproductiva, motivo de descarte por patología de ubre, motivo de descarte por edad, por patología de pata, por patologías metabólicas u otros motivos que no ingresarían en ninguna de estas categorías, ¿sí? Si nosotros vamos a acomodar por categoría, acá tenemos edad, otros, patología de pata, metabólicas, ¿sí? Reproductivas. Ahora vamos a dar de alta un nuevo motivo de descarte. Ponemos código o no le ponemos código y en la descripción vamos a poner la descripción que queramos cargar nosotros, ¿sí? No tengo audio, así que no puedo preguntar ninguna descripción, pero le ponemos ubre descolgada, o vamos a poner, discúlpenme, es vieja, vamos a utilizar vieja o fin vida útil, se murió vieja, vieja. Vamos a poner vieja, fin vida útil, lo que sea. ¿Qué categoría vamos a elegir? Vamos a elegir edad, ¿sí? Si cargamos un motivo de descarte mastitis, ¿por qué vendí esa vaca? ¿Sí? O por qué se me murió la vaca por una infección por mastitis, ¿sí? Le vamos a cargar por una categoría patologías de ubre, ¿sí? ¿Por qué le ponemos categoría? Porque después estudiamos 4 grandes categorías con sus motivos de descarte, pero ya podemos hacer un estudio de descarte, a ver, ¿por qué estamos descartando nuestros animales en el establecimiento? Y los estamos descartando por estas, perdón, que voy a cerrar, por estas 1, 2, 3, 4, 5, por estas 6 categorías diferentes. O patología reproductiva, o patología de ubre, o por edad, o por patas, o metabólicas, o por otras. En base al resumen que voy teniendo, vamos a suponer que tenemos un alto porcentaje en otros, solamente nos vamos a centrar en los motivos de descarte de otras patologías. Y si tenemos poco porcentaje en patologías de ubre, o por edad y demás, no nos vamos a focalizar mucho en eso, pero ya tenemos un panorama muy grande, ¿sí? De las 6 categorías de motivos de descarte que tenemos. El principio de alta es el mismo, código de descripción y categoría. Lo guardamos y lo podemos editar las veces que queramos y cuando queramos.